¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, han pasado 48 horas del empate entre Chacarita y Tristan Suárez 1-1. ¿Cuánta tela para cortar dejó este amargo resultado? Chacarita dejó la punta, es el título del fin de semana. Otra vez los mendocinos nos han pasado en la tabla de posiciones y de eso y de algunas cosas más que usted sabe muy bien de qué se tratan, vamos a hablar después de la intro. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, Oscar Chianese. Bueno, como siempre, las buenas tardes de este lunes y el pedido, antes de meternos en lo que fue el empate de Chacarita con Tristan Suárez, el pedido, estoy casi en los 600 suscriptores, para que quienes no lo han hecho lo hagan, se suscriban a este canal Oscar Chianese, que estamos tratando de que crezca y eso es bastante importante para mí, por cierto. Comenten también lo que a ustedes les parezca, los comentarios están absolutamente libres. Importante también, claro, que se suscriban a este canal Oscar Chianese. Bien, qué difícil que es analizar el partido del sábado. Qué difícil porque, claro, uno fue a ver supuestamente un triunfo de Chacarita ante un rival supuestamente endeble, que está ocupando el antepenúltimo lugar en la tabla de posiciones, solamente por encima de Villa Dálmine y de Chaco Forever en la tabla de la zona B. Chacarita venía de una victoria importante y resonante ante Aldo Civi, que lo había catapultado al primer puesto. Estaba todo dado. Pero claro, lamentablemente a veces suelen pasar cosas, porque esto es fútbol, y las cosas que pasan a veces suelen pasar. ¿Sí? Valga la redundancia. El tema es que Tristan Suárez, que se está está peleando para mantenerse en el Nacional B, vino a hacer su partido y lo hizo bien. Los primeros 20, 25 minutos sorprendió a un Chacarita apático, a un Chacarita impreciso, apurado, y en esos primeros 20, 25 minutos el conjunto visitante, con armas nobles, porque vino a hacer su partido y vino a no refugiarse atrás, se terminó poniendo 1-0 con el gol de Brombillo a los 20 minutos del primer tiempo. Y ahí llega el primer momento clave del partido. El gol de la visita, el gol de Suárez, que hasta ahí estaba manejando la pelota y el trámite, sorpresivamente, en esa primera parte del partido, y un minuto después Chacarita tuvo la oportunidad del empate. Porque Luciano Jiménez, solo frente a Mendive, no pudo concretar, tapó bien el arquero visitante, y claro, eso podría haber cambiado la historia porque hubiera sido un cimbronazo para la visita y un empuje para Chacarita. A todo esto, les vuelvo a repetir, un primer tiempo donde se vio a un Perdomo que a los 2 minutos fue amonestado por Nazareno Araza. Ya vamos a hablar del árbitro del partido, que a los 2 minutos fue amonestado y lo condicionó, y Perdomo no estuvo a la altura. Cuello largo, yendo y a veces perdiendo la posesión de la pelota, más allá de la elegancia de sus desplazamientos. Blanco, que sigue estando en deuda desde hace muchos partidos, el 10 de Chacarita, y Jiménez arriba prácticamente solo, porque Coquito y Pugliese también dan la sensación de no estar a la altura. El tema es que Suárez, con 20 minutos de esos iniciales, se apoderó de la pelota y del partido y después pudo manejar con cierta tranquilidad el primer tiempo. Y se fue al descanso con un imprevisible, pero hasta diría inobjetable 1-0. Claro, 20.000 personas, la presión de ganar para seguir siendo puntero. A veces esas cosas psicológicas son difíciles, emocionales son difíciles de sobrellevar. Y más si tenemos en cuenta que el rival, insisto, supuestamente era más que accesible. Más que nada por la posición en la tabla. Sin embargo, ese primer tiempo nos dio un cachetazo a la realidad. Y después ya vendría un segundo tiempo donde Chacarita fue puro nervio, donde salió Coquito, salió Pugliese, entró Pombo, posteriormente también entró Astina, o sea, Villeri había respetado
las titularidades anteriores, entró Beltramone, y a partir de eso y de todo eso, la cosa se empezó a enrarecer. Chacarita tuvo sus llegadas, una jugada clarísima, entró Pulicastro, y justamente Pulicastro sería uno de los actores principales de lo que pasaría después también junto con Astina, porque Chacarita empezó a ser desbordado por los nervios. Ya Tristán Suárez no tenía la facilidad de movimiento que tuvo en el primer tiempo, y el partido se empezó a jugar de mitad de cancha para el arco de Mendive. Jiménez solo arriba peleando, abrió una jugada clara de gol, Pulicastro que no tiró ni al arco ni se la dio a Jiménez solo mano a mano, y la pelota terminó saliendo afuera, porque si quiso tirar al arco, casi la tira al córner, y si le quiso dar la pelota a Jiménez, le tiró un misil. Fue una de las más claras que tuvo Chacarita. Después, una que sacó un defensor de Tristán Suárez sobre la línea. O sea, el partido había cambiado, pero Chacarita no daba la sensación de que lo podía empatar. A todo esto empezaría a tomar protagonismo el árbitro del partido, Nazareno Araza. Un Nazareno Araza que ya venía con un antecedente complicado en esta misma cancha, cuando en el torneo pasado a Hernán Fredes le habían fracturado la mandíbula, el jugador Calegari de Agropecuario, en aquel partido jugado en la cancha de Chacarita, y Araza lo había amonestado, cuando, insisto, Fredes tuvo que ser operado por rotura de mandíbula. Ni siquiera le mostró la roja y estaba al lado. Araza, desde que comenzó el partido con aquel tarjetazo a Perdomo a los 2 minutos, empezó a condicionar de a poquito, con fallos discutibles, que eran todos para Tristán Suárez, las divididas las cobraba todas para Tristán Suárez. A ver, hasta acá no era un justificativo. Chacarita estaba perdiendo por incapacidad propia. Pero, a ver, viste cuando vos te dicen el referí también tiene lo suyo. Y Araza de a poquito iba llevando su partido como le convenía a Tristán Suárez. Y después viene el tema del final, ¿no es cierto? El empate en un tiro libre que ejecuta Blanco. Blanco se hace amonestar y no va a jugar con Atlanta dentro de 2 semanas, porque recordemos que el próximo fin de semana no va a haber fecha porque hay elecciones. Chacarita va a estar jugando dentro de 2 fines de semana en Villa Crespo el Clásico. Blanco tenía 4 amarillas, se hizo amonestar tontamente por Araza, se la dejó servida en bandeja. Como también la amarilla a los 2 minutos del primer tiempo lo condicionó a Perdomo. Perdomo no estuvo en su nivel, se lo reitero. Pero ya ahí en esos últimos minutos llega el empate con un tiro libre que ellos protestaron que supuestamente no había sido falta. Araza cobra tiro libre, viene el centro de Blanco, salida en falso del arquero y Jiménez que cabecea el gol. Y se redime de algunas jugadas perdidas, especialmente en el primer tiempo. Al fin y al cabo, Jiménez vuelve a convertir, más allá de que erra goles, se está transformando en una pieza clave. Y a partir de ahí comienza el famoso, polémico y fatídico final, porque hay una jugada que es fundamental. Un centro, Pulicastro que va para el cabezazo, lo empuja claramente y frente a la vista del árbitro el número 4 de Tristán Suárez, y el árbitro, insisto, frente a la jugada, acá no se puede alegar que no la vio, deja seguir. Pulicastro cabecea, obstaculizado por Nico Álvarez, exjugador de Chacarita, no obstaculizado, empujado, con un claro penal, que el árbitro no lo dio. ¿Y saben por qué no lo dio? Porque no quiso. Vamos a ser claros, el árbitro no lo quiso dar el penal. No lo quiso dar. No se le ocurrió darlo. Y no lo dio. Y esto me hace ya pensar que esto se complica. Porque si el partido fue dado por televisión, en San Martín con 20.000 personas en el estadio, y repito, por Teis Sports, nada de Play, nada de... No, por Teis Sports. O sea, lo vimos propios en el estadio y ajenos. Y el árbitro no hizo justicia, no cobró penal. Acá nadie pide que te regalen nada, sino que me den lo que me corresponde. Acá tampoco puede decir, insisto, que no lo vio, porque estaba enfrente de la jugada. Bueno, no lo dio, insisto, no lo dio porque no lo quiso dar. Un desafortunado arbitraje, un tendencioso arbitraje de Araza privó a Chacarita del penal.
Después había que hacerlo, correcto, pero privó de que me dieran un penal, que podía haber sido la victoria. Después es cuestión de analizar si Chacarita jugó bien o no jugó bien. Probablemente el primer tiempo haya sido lo peor del campeonato. Pero, muchachos, si yo llego al área, lo empujan a uno de mis jugadores claramente, y vos lo estás viendo, que no se tira, que lo empuja, que hace que cabecee afuera, y es penal, dámelo. Yo no te pido que me regales nada, pero lo que me corresponde no me lo saques. A Chacarita este fin de semana, más allá de que jugó mal, le robaron 2 puntos. Y esto es muy complicado, porque estos 2 puntos que dejó Chacarita en el camino, después hubo otra jugada donde se termina cobrando offside, Astina estaba abajo del arco, la pelota, otro centro de Blanco, iba para el arco, Astina prácticamente como que la frena cuando la pelota supuestamente iba al arco, estaba a un costado del arquero Mendive, la termina tirando insólitamente en la línea, la termina tirando por arriba del travesaño, cobró offside el lineman. El periodista amigo Oscar Domínguez me dijo que ya había levantado la banderita antes de que Astina tirara la pelota por encima del travesaño, insisto, abajo del arco, había que errarlo, ¿no? Pero también lo podría haber anulado. Pero todo esto que yo les estoy diciendo forma parte de un combo muy desafortunado, porque hay que empezar a abrir los ojos, porque este hombre el sábado a la noche tomó una postura determinante, fue decisivo en el resultado, ¿sí? Ahora yo quiero ver si a Araza lo van a parar un partido. A mí no me sirve que Araza lo pare en un partido, porque a mí ya me sacó 2 puntos del bolsillo. 2 puntos muy dolorosos, porque ya en la tarde del domingo Maipú le ganó bien a Ferro 1-0, e Independiente Rivadavia también le ganó bien a Riestra 1-0. Le costó mucho más a la Lepra que al Cruzado. Maipú vuelve a tomar la punta, Rivadavia queda 1 punto, y Chacarita queda 2 puntos, queda tercero. Fíjense el costo terrible que significó haber empatado el sábado. Lo más doloroso, insisto, es que la sensación de que a Chacarita le metieron la mano en el bolsillo quedó a la vista de propios y de extraños, incluyendo los periodistas de TIC que no dudaron en decir que el árbitro no había dado un penal que había visto, porque esto es lo grave. Lo vio, estaba delante y no lo cobró, como les decía, porque no se le ocurrió cobrarlo, porque no quiso cobrarlo. Nada más que eso. No quiero agregar más nada. Lo demás corre por la imaginación, la fantasía y lo que pensemos cada uno de nosotros, y yo creo que ustedes me van a entender lo que les estoy tratando de decir. Ayer vi a los 2 equipos de Mendoza, los 2 ganaron bien, Maipú sigue demostrando un buen juego, a pesar de que Chacarita le ganó los 2 partidos. Rivadavia sufrió mucho para ganar la Riestra, pero le ganó bien. A ninguno de los 2 le regalaron nada, lo dejo en claro porque vi los 2 partidos. Y bueno, esto sigue. Ahora estamos terceros, a 2 puntos de la punta. Maipú tendrá que ir a jugar a Jujuy contra Gimnasia, que no para de perder. Mientras que Independiente Rivadavia no la va a llevar fácil acá nomás, a unas cuadras en Caballito ante Ferrocarril Oeste, que está luchando por entrar al reducido. Y Chacarita tendrá que poner todas las pilas en Atlanta, que es el clásico y que es la próxima fecha en cancha del Bohemio, en el verdadero clásico que tiene Chacarita, que es Atlanta. Yo hago un último pedido. Muchachos, abramos los ojos fuera y dentro de la cancha, porque dentro de la cancha hay que poner todo. El otro día se falló bastante, pero fuera de la cancha también hay que tener mucho cuidado, porque el sábado a la noche a Chacarita le metieron la mano en el bolsillo. Por estar del otro lado, como siempre, muchísimas gracias. El placer de siempre, y nos reencontramos en las redes permanentemente, aquí en el canal de YouTube Oscar Chianese. Les agradezco que se suscriban, como les dije al principio, y también estoy ahora también en Instagram y en Face. Gracias, gracias. Seguimos en contacto permanente. Un placer, el placer de siempre. Buenas tardes.